Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es la hermana Elizabeth Montijo, maestra de la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo. Y en la noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes el estudio de esta semana de nuestro leccionario pentecostal, la lección número 14, cuyo título es El Hijo del Hombre es nacimiente de la mujer, el segundo Adán. Vamos a estar estudiando varios versículos del capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis, para que, ¿verdad?, busquen sus Biblias y juntos, ¿verdad?, estudiemos esta hermosa palabra para la noche de hoy. Comenzamos con la lección explicando el concepto del Hijo del Hombre. Hijo de hombre, uno que comparte la naturaleza humana y las cualidades humanas. De esta manera, hijo de hombre se convierte en designación enfática para el hombre en sus atributos, características de debilidad e incapacidad en sí mismo. Cuando esta palabra, ¿verdad?, este término de hijo del hombre se aplica a Cristo, se le designa como participante de la naturaleza y cualidades humanas y que se sujeta a las fragilidades del hombre. En los labios de Jesús, cuando Jesús decía, porque el Hijo del Hombre esto, porque el Hijo del Hombre aquello, significaba una persona celestial que se había identificado en forma definida con la humanidad como representante y salvador. Por lo tanto, este título de Hijo del Hombre, que se ve varias veces en los 4 evangelios, se utiliza para referirse a Jesús, y Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, está relacionado con su vida terrenal, con los sufrimientos en bien de la humanidad y con su exaltación y gobierno sobre la humanidad. Un detalle bien bonito es que el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que los hombres se pudieran convertir en hijos de Dios. Y entonces vamos a la primera parte de nuestra lección, el origen de la humanidad, y vamos a estar estudiando la parte A del bosquejo. Dios creó al hombre como criatura terrenal. Eso está en Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dios primero preparó el ambiente donde colocaría al hombre. Dios transformó el caos que existía originalmente y lo convirtió en un mundo armonioso, organizando en primer lugar la geografía física y luego la biológica consistente con la flora y la fauna. Jehová deseaba y proveyó desde un principio lo mejor para el hombre. Dios creó todo por medio de la palabra. Por eso cuando usted lee el libro 1 y 2 el libro 1 de Génesis, dice, y dijo Dios. Dios hizo toda la creación por medio de su palabra. Lo que expresa Dios lleva la fuerza de su poder y se hace realidad. La creación del hombre fue resultado del deliberado consejo de Dios. Él lo hizo fuera de los elementos más básicos, lo hizo del polvo de la tierra, que de ahí viene la palabra Adam, que viene de la palabra Adama, tierra rojiza, como el barro rojizo. Y ese polvo provee todos los elementos físicos con que se creó al hombre. El hombre es un ser viviente similar a los animales en composición física, porque es un ser vivo. Sin embargo, la diferencia es grande porque Dios de manera especial concede al hombre el don de vida a través de su aliento. Cuando Dios hizo la creación, Dios habló y fue hecho. Pero cuando hizo al hombre, Dios se tomó, ¿verdad?, el lugar, el espacio, la modestia, ¿verdad?, de con sus propias manos crearnos. Y luego que hizo al hombre del polvo de la tierra, Dios sopló aliento de vida. Ese aliento que en hebreo es ruach. La palabra imita el sonido del aliento, como cuando usted hace que sopla. Esa misma palabra ruach, que en griego es neuma y en latín es spiritus, el aliento de Dios. Dios crea al hombre proveyendo su aliento, su espíritu, y lo puso dentro del hombre dándole vida. Por eso es que el hombre es un ser físico natural y un ser espiritual, porque Dios sopló de su espíritu, de su aliento en el hombre, cuando lo creó.
Dios plantó un huerto en Edén, que viene del hebreo kedén, significa delicia. En ese jardín, que era un jardín perfecto, Dios puso al hombre y luego pondría a Eva. Entre toda la vegetación sobresale la mención de dos árboles, que es conocido, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida, que era para conceder o mantener la vida eterna, Génesis 3:22, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que podría representar dos cosas, o representa la autonomía humana del hombre, gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente de Dios, o el discernimiento total, que marcaría la alimentación de la libertad del hombre y su relación responsable con Dios. ¿Cuál sería el propósito de este árbol de la vida? Bueno, con el objeto de proporcionar una prueba por medio de la cual el hombre podía voluntariamente y con cariño y amor escoger servir a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios sabía, ¿verdad?, que el hombre podía escoger o escogerlo o no, pero aún así Dios decidió poner estos árboles porque Dios le dio a un hombre una libertad, un libre albedrío, que lo vamos a ver más adelante, lo que esto significa. La parte B de la lección, la imago Dei, que significa la imagen de Dios en el hombre, que ahí vamos a ver Génesis 1:26, cuando dice, y este sí lo voy a leer, dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primero se anuncia la decisión y participación de la divinidad total. Cuando utiliza el plural, hagamos, de crear al hombre, consistente con la idea de un Dios trino. Segundo, su identidad y relación especial con Dios, a imagen y semejanza, que lo distingue al hombre de todos los demás seres vivos. Somos distintos en nuestras capacidades morales, intelectuales y espirituales. Eso es lo que nos distingue al hombre, al ser humano, del resto de la creación. Cuando Dios dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es que Dios puso en el hombre características que él tenía, como personalidad, que implica conocimiento, emociones, voluntad. Dios puso moralidad en el hombre para hacer juicios morales, que tuviera una conciencia, y puso espiritualidad, la capacidad de comunicarnos con Dios a nivel espiritual. Y es bien importante que cuando dice Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no es que Dios hizo pequeños dioses, sino que Dios puso características de él en el hombre, como ya hablé, de personalidad, moralidad y espiritualidad. Y esto lo diferencia del resto de la creación. Tampoco significa necesariamente que Dios tiene un cuerpo humano similar al nuestro, porque la palabra dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Pero sí Él diseñó al cuerpo con la capacidad de hacer muchas cosas que Dios hace. Dios ve, Dios oye, Dios habla, y esas capacidades también las tenemos nosotros los seres humanos. Y a eso es lo que se refiere cuando dice imago Dei, a imagen y semejanza. Y también el propósito de que el hombre fuera, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios, que lo puso Dios para ejercer dominio sobre todo lo creado en la tierra, en el mar y en el aire. Dios crea al hombre y eventualmente a la mujer, dando origen así a la humanidad completa. Fueron ambos, tanto el hombre como la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, pero con una diferenciación sexual. Creó varón y hembra. La primera cosa que hizo Dios, ¿verdad?, después que los creó, fue bendecirlos, que les dijo que se multiplicaran, los capacitó para la procreación y para que sojuzgaran y dominaran a la tierra. Dios los hizo responsables al hombre de la tierra. Por lo tanto, el hombre tenía que ser un mayordomo de Dios respecto al cuidado del medio ambiente y de todo lo que Dios había hecho para él. El ser hecho a la imagen de Dios significa que la vida humana tiene un valor intrínseco,
muy aparte de la calidad de vida que puede experimentar el ser humano, porque es hecha a su imagen y semejanza. Todos los seres humanos somos especiales, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. El hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios nos hace únicos y nos hace con un valor intrínseco, por lo que nosotros valemos por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que hagamos, sino que valemos por lo que somos, por lo que Dios nos hizo. Somos criaturas de Dios. Y eso es lo que significa imagen y semejanza de Dios. Luego en la segunda parte, sigan siguiendo el bosquejo de la clase, dice: Jehová Dios pactó universalmente con el hombre en Adán. La parte A, Jehová Dios estableció un mandamiento en el pacto con Adán. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 2, del 15 al 18. Dios creó al hombre, lo puso en el paraíso, en el Edén, y lo puso para hacer un trabajo, le dio una responsabilidad, que labrara y cuidara el huerto. Estas dos ocupaciones de agricultor y pastor marcan el inicio histórico de la división vocacional del hombre. El trabajo es algo bueno para el hombre y fue parte de la existencia perfecta del hombre antes de la caída. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición. No fue resultado de una maldición, sino una responsabilidad asignada por Dios al hombre desde la creación para su sustento. Por eso, mucho más adelante en la Biblia hay un pasaje famoso del apóstol que dice que el que no trabaje, que no coma, porque el trabajo es honra, el trabajo dignifica al hombre, porque Dios lo hizo inicialmente como una responsabilidad para el hombre, por lo tanto, no es parte de una maldición. De entre todos los árboles que había en el huerto, vean que Dios le dice, de todo árbol que hay en el huerto, que podemos inferir que habían cientos de árboles en el huerto, solo le prohibió uno. Dice, de entre todos los árboles solo había uno del cual Dios le prohíbe comer al hombre, que era el árbol del bien y del mal, o del discernimiento total. La presencia de este árbol, que lo mencionamos anteriormente, indicaba dos cosas. Una opción para Adán, lo que indica que al ser Adán una criatura con libre albedrío, porque Dios no hizo autómatas, Dios hizo un hombre con el libre albedrío, con libertad. Porque mucha gente dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a hacer esto, ¿por qué lo hizo? No, porque Dios hizo al hombre con una libertad. Y hay que recordar que una libertad sin opciones no es libertad. Por lo tanto, Dios le dio una libertad y al darle una libertad le da opciones. Y este árbol representaba una opción para Adán de que podía elegir. Como dije anteriormente, Dios no creó un autómata. Dios quiso crear un hombre con conciencia y con la capacidad de elegir. Obviamente Dios esperaba que el hombre lo eligiera a él. El hombre es responsable ante Dios por sus acciones. La desobediencia trae consigo una consecuencia clara y grave, que es la muerte. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esa consecuencia clara que trae la muerte, que marcaría obviamente el límite de la vida. Dios fue claro en su mandato y no solamente le dijo a Adán, de este árbol no vas a comer, le dijo, no hagas esto, porque le dio explicaciones también. Le explicó a Adán las consecuencias de su desobediencia, porque Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Y cuando usted busca más adelante, Dios siempre le da al hombre la opción. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, del 18 al 20, cuando Dios se dirigió al pueblo de Israel, le dice, yo les pongo delante la vida y la muerte. Yo les pongo bendición y maldición. Y Dios le dice, pero escojan la vida. Porque si escogen lo contrario, pues las consecuencias van a llegar. Y muy importante, quiero hacer, ¿verdad?, esta nota. Podemos escoger y tomar decisiones porque tenemos la capacidad. Somos libres para escoger y para decidir lo que queramos. Pero no podemos escoger las consecuencias. Tú decides lo que quieras, tomas tus propias decisiones, pero las consecuencias no las puedes elegir, llegan solitas. Y eso Dios se lo hizo claro al hombre desde un principio.
Dios hizo, y algo que quiero señalar aquí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Dios dio este mandato, se lo dio a Adán. Eva todavía no estaba en el panorama. Bien, seguimos. La parte B, la desobediencia a Jehová de Adán y Eva, que fue una violación al pacto. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 3, del 6 al 8. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es la única criatura de la creación que puede razonar abstractamente, que puede crear, que puede pensar, como dije, y posee voluntad para elegir, a diferencia de los demás seres vivos. Eso Dios lo puso en el hombre. Pero aquí en Génesis 3, los versículos del 6 al 8, vemos que en el capítulo 3, que es el capítulo de la caída, se introduce este personaje, que es la famosa serpiente, que sabemos que fue Satanás a través de la serpiente, que se introdujo en el panorama con el fin de hacer caer al hombre. La serpiente, instrumento externo de tentación, comienza una conversación con la mujer y le ofrece a la mujer, que no estaba presente cuando Dios le dio las instrucciones originales a Adán. Podemos inferir que cuando Dios le creó a la mujer, pues Adán le explicó, le dio un tour por todo el Edén, le explicó todo lo que había, todo lo que podía usar, y le explicó también lo que Dios había dicho del árbol, del bien y del mal. La mujer, que inicialmente no estaba presente cuando se dio este mandato, Satanás empieza a seducirla, endulzándole el oído. Le empieza a decir y le empieza a ofrecer un destino mejor que el que Dios había establecido. Apela a Satanás, de forma sutil, como suele hacer, a la satisfacción de las necesidades con que Dios les ha dicho que no coman. Apela a las necesidades básicas del ser humano, sustento, desarrollo ilimitado de sus capacidades, a la ambición y el deseo de controlar su destino, a la autosuficiencia. Satanás lanza su ataque contra la palabra de Dios cuando le dice, con que Dios os ha dicho, sembrando duda en el corazón de Eva, tratando de confundirla acerca de lo que Dios había dicho. Recuerden que Eva no estaba cuando Dios dio este mandato, ella lo recibió por parte de Adán. Satanás utiliza eso para entonces poner duda en el corazón de Eva de lo que Dios había dicho. Satanás desde el principio ha tratado de socavar al pueblo de Dios al socavar la palabra de Dios. Si Satanás pone duda en el corazón de un creyente y lo pone a dudar de la palabra, ya tiene un terreno ganado. Por eso es que nosotros tenemos que con la palabra de Dios, que es un escudo, que es la espada, y con el escudo de la fe vencerlo. Y es bien importante el conocimiento de la palabra, porque entonces cuando el enemigo trate de socavar nuestra fe o trate de tergiversar la palabra para hacernos dudar, si usted tiene el conocimiento correcto de la palabra, puede contrarrestar ese ataque. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios, porque miren cómo Satanás utilizó, ¿verdad?, el engaño. Le dice a la mujer, Dios dijo al principio, porque Dios dice, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer menos del árbol del bien y del mal. Pero Satanás convirtió el mandato positivo de Dios y lo reformuló de una manera negativa. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Siempre Satanás con sus medias verdades, que son mentiras. Como dice la palabra en Juan 8:44, cuando habla de mentira, de suyo habla porque es padre de mentira. Satanás quería que Eva olvidara todo lo que Dios dijo acerca de las consecuencias del pecado. Trata de hacerla dudar de la bondad de Dios. Dios, que Dios no los va a dejar comer de ese árbol. ¿Cómo es posible que Dios sea así? Trata de lograr que Eva dude de la maldad de la desobediencia. No, si no te va a pasar nada, al contrario. Satanás quiere que veamos al pecado como algo bueno, que un Dios malo no quiere que tengamos. Satanás siembra duda en el corazón del hombre y dice, es que Dios no quiere que tú seas feliz, es que Dios no quiere que tú te diviertas. Su mentira principal para la humanidad es, el pecado no es malo y Dios no es bueno.
Y eso fue lo que, en resumidas cuentas, lo que trató de hacerle ver a Eva. La seducción más poderosa fue al final, el golpe final para la mujer. Le dijo, no morirán, sino que van a ser iguales a Dios. Claro, como a él no le salió, porque Satanás quiso hacer igual a Dios y fue sacado del cielo por quererse ser igual a Dios, pues él quería que el hombre cayera de la misma forma que él había caído. No van a morir, sino que van a ser iguales a Dios sabiendo el bien y el mal. La mujer no cayó inmediatamente, no, sino que luego de un proceso de evaluación interna y externa, porque acuérdense, hermano, nadie cae de un día para otro. A veces hay un dicho que dice que tanto está dando la gota en la piedra hasta que hace un boquete. Satanás a veces utiliza esa forma de hacer caer a la gente poco a poco. Eva lo meditó, Eva me lo miró, vio que la fruta era codiciable, que era buena, que podía darle sabiduría, y tomó del árbol y comió de la fruta. Nadie la obligó, fue una decisión que tomó ella. Pero no solo eso, que ella comió y le dio a Adán, y Adán también comió de la fruta que estaba prohibida. Pero cuando Adán comió, Adán no había sido engañado por la serpiente. Adán sabía, porque personalmente en persona él le dijeron, no puedes comer de ese árbol porque esto va a pasar. Él lo sabía, pero se dejó seducir también por el pecado y también comió del árbol prohibido. Él pecó con los ojos bien abiertos, en abierta rebelión contra Dios. Por lo tanto, es Adán y no Eva quien tiene la responsabilidad de la caída de la raza humana y de la introducción de la muerte en el orden creado. Eso lo dice en Romanos 5:12. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo y fue a él el que personal inicialmente se le dieron estas instrucciones. Por eso fue que Dios llamó primero a Adán y a quien le pidió cuentas fue Adán. El conocimiento que adquirieron luego que comieron la fruta. Acuérdense lo que les dijimos, lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahí hubo una separación. ¿Qué trajo el pecado? ¿Qué trajo la desobediencia? Muerte espiritual. ¿Por qué? Porque separa al hombre de Dios y esa comunión que había se rompió. El hombre siente vergüenza, se cubrieron y sienten temor ante la presencia de Dios. La forma en que se veían ellos mismos inicialmente y veían al mundo cambió. Cuando Dios los llama, ellos trataron de eludir su responsabilidad, aunque finalmente admitieron su desobediencia. Luego que dice, vamos entonces a la parte 3 de la lección, veredicto divino como consecuencia de la caída. Parte A, actitud de Adán y Eva delante de Jehová después de la caída. Esto está en Génesis capítulo 3 del 9 al 13. Cuando leemos ese pasaje, Génesis 3 del 9 al 13, inferimos que Dios tenía una comunión directa y personal, porque dice que Dios se paseaba por la tarde, y que tenía una comunión íntima con el hombre, de amigo a amigo, cara a cara, todo el tiempo estaban en comunión. No había ninguna separación entre Dios y el hombre. Era una comunión continua, diaria. Adán y Eva se escondieron. El pecado, eso es lo que produce vergüenza y separa al hombre de Dios. Por eso Dios puso en el hombre, a diferencia de los demás seres vivos, la conciencia. Cuando usted siente culpa, cuando usted se siente intranquilo porque algo está mal, créame que eso no vino de la evolución. Eso Dios lo puso ahí. Porque esa es la forma en que el hombre tiene de sentir culpa y que esto lo lleve al arrepentimiento. Esa es la idea, ¿no? Adán y Eva se escondieron. Dios sabía dónde estaban, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Por lo tanto, cuando Dios llama al hombre, no lo llama como un jefe enfurecido para pedirle cuentas, sino que es como el corazón de un padre angustiado que estaba acostumbrado a encontrarse con él todos los días y que ahora no aparecía. Es como cuando usted tiene un niño pequeño que hace algo malo, lo primero que hace un niño malo, y cuando hace
algo malo es esconderse, es algo que está en la naturaleza del hombre. Por primera vez el hombre sintió miedo de presentarse ante Jehová. El pecado hizo que Adán sintiera miedo de la presencia y de la voz de Dios, cuando eso originalmente no era lo que Dios quería para el hombre. Dios llama al hombre y lo confronta con su pecado, dándole la oportunidad que se arrepintiera. El intento de Adán por culpar a Eva es totalmente coherente con la naturaleza humana. Por eso es que nosotros decimos que la culpa es huérfana, nadie la quiere. Cuando Dios confronta a Adán, él no quiso aceptar la culpa. Dice, la mujer que me diste me dio de la fruta y yo comí. No fue mi culpa, ella me la dio y me la comí. Adán no solo acusó injustamente a Eva, sino que también se niega a aceptar la responsabilidad por su participación en su pecado. Adán prácticamente le echó la culpa a Dios cuando le dice, la mujer que me diste. Eva no tuvo que echarle la culpa porque admitió que fue engañada por la serpiente y comió. El pecado de Adán y Eva, al violar el mandato de Dios, se rebelaron contra Dios. Tomaron una decisión y esa decisión, esa mala decisión, trajo una consecuencia. Y esa consecuencia todavía la estamos cargando hoy la humanidad. Las decisiones que hacemos nosotros, a veces nosotros pensamos que yo soy yo y mis circunstancias y lo que yo hago no le importa a nadie, ni a nadie tengo que darle cuenta. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque las decisiones que nosotros hacemos nos afectan a nosotros y pueden afectar a la gente que nos rodea, especialmente a la gente que nosotros amamos. Y entonces seguimos con Génesis capítulo 3. Vemos la situación donde Dios llama cuentas al hombre. El hombre le echa la culpa a Eva, no, porque era mujer que me diste. Y cuando le dicen a Eva, Eva dijo, la serpiente me la dio y yo me la comí. Ella admitió que sí, que había hecho algo malo. Y ante esta situación, pues vamos a ver qué pasó luego. Veredicto divino y promesa de redención, que eso está en Génesis 3, del 14 al 15. La lección de hoy llega hasta Génesis versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Si usted quiere luego, puede seguir estudiando pues, lo que pasó después, lo de la preñez de Eva, que iba a ser con dolores, que el hombre con el sudor de la tierra y que fueron expulsados del Edén, pues eso continúa en el pasaje. El mandamiento dado a Adán fue personal, no moral, y buscaba probar la obediencia del ser humano. Como yo dije anteriormente, Dios le dio opciones, porque el anhelo de Dios era que el hombre, por amor, le sirviera y decidiera serle fiel y obedecerle. Adán y Eva eligieron de forma incorrecta, usando el libre albedrío, afectando así el resto de la creación. Pues como dijimos, ¿verdad? Dios es justo y hay algo que dice que toda acción tiene una reacción y toda decisión tiene una consecuencia. Pues ahora Dios le va a decir las consecuencias de lo que pasó. Primero Dios se dirigió a la serpiente, que sabemos pues que fue el instrumento que usó Satanás para hacer caer a la mujer y al hombre. La maldición que recibe la serpiente es la de una vida precaria por engañar a la mujer. Una hostilidad permanente entre la serpiente, que simboliza a Satanás, y la humanidad. Aquí se rompió la armonía entre el hombre y los animales. Cuando le dice, y comerás del polvo, no necesariamente que la serpiente se iba a arrastrar. Eso es una interpretación. Pero cuando dice comerás del polvo, esto es como una analogía de cuando alguien cae, usted dice comió polvo, porque se cayó y se arrastró y perdió. Esto es una analogía que se aplica también a Satanás, el Señor lo reprenda. Denota la idea de la derrota total. El juicio de Dios sobre Satanás es para que siempre sepa su derrota. Por eso a Martín Lutero decía que cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú le recuerdes su futuro. Bien,
Dios puso una animosidad natural entre Satanás y la humanidad, una hostilidad permanente entre la serpiente Satanás y la humanidad. Por eso es que Satanás odia a la humanidad. El Satanás, Jesús mismo lo dijo, vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo único que sabe hacer Satanás. Por lo tanto, ese es lo que hace Satanás con el hombre, matar, robar y destruir. Esta hostilidad, este odio entre el hombre, la humanidad y Satanás, pues desde ese momento. Y como dije anteriormente, se rompe la armonía entre el hombre y los animales. Ya Dios repartió, ¿verdad?, el castigo. Le dijo a la serpiente, esto es lo que te va a pasar. Y luego se dirige a la mujer. Y le vamos a dar un poquito de énfasis a este versículo porque es hermoso. El versículo 15 encontramos una promesa y profecía a la vez. Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente y de la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, que se entiende pues el hombre que desobedece a Dios y no es hijo de Dios, pues es hijo del diablo, como Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo hacéis. O sea, esa simiente se refiere. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la simiente de la mujer. Primero, ¿qué significa simiente? Simiente es el fundamento que permite dar origen a un nuevo ser. También se le conoce como semilla, viene de la palabra hebrea cera. En la mujer, el equivalente a una semilla en la mujer es el óvulo. ¿Bien? De la simiente de la mujer nacería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. No hay duda que esta profecía se refiere a la derrota final de Satanás por parte de Jesús. Esta profecía decía que Satanás heriría al Mesías, esta te herirá en el calcañar, que es la parte del talón del pie, refiriéndose a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su ministerio. Pero al mismo tiempo dice, esta te herirá en el calcañar. Pero la simiente de la mujer le aplastaría a Satanás con una herida mortal, te herirá en la cabeza. Y esta herida mortal que hizo la simiente de la mujer, el Mesías, a Satanás, fue cuando resucitó. Satanás pensó que había derrotado a Jesús cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó y ese fue el golpe final de Jesús. Ahí se cumple y tú le herirás en la cabeza. Un golpe en el talón no es mortal, pero uno asestado en la cabeza, metafóricamente hablando, es mortal. También esta profecía se da el primer indicio del nacimiento virginal del Mesías. Como dije, de la simiente de la mujer, si es la simiente de la mujer, que es el óvulo, donde indica que si es de la simiente de la mujer, aquí no menciona hombre alguno. Y podemos ver que se está refiriendo que de la mujer, la simiente, la semilla, el óvulo, porque iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de Jesucristo. A través de Jesucristo, la comunión entre Dios y el hombre se restituiría permanentemente por la redención de Cristo. Por eso se le conoce como el primer evangelio, el protoevangelio. A pesar de que el hombre cayó y hubo unas consecuencias, ya Dios estaba dándole al hombre una esperanza. Iba a ser a través de otro Adán, por eso es que se dice el segundo Adán, que iba a ser Cristo. Esa comunión que por culpa del primer Adán se rompió, y esa separación que hubo entre el hombre y Dios por culpa del primer Adán, este segundo Adán, que es una analogía de Cristo, iba a volverlo a unir, iba a reconciliar al hombre con Dios. Cuando hablamos del segundo Adán, aunque esto no está incluido en la lección,
les invito a que en sus casas busquen Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19 y Primera de Corintios 15 del 45 al 49 para que vean cuando habla del segundo Adán. El primer Adán, que fue el terrenal, desobedeció a Dios e introdujo el pecado y la muerte al mundo. Y en Adán todos mueren, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, después de Adán, pues, que introdujo el pecado, pues eso era el destino del hombre. Pero el segundo Adán, que es Jesús, que es el espiritual, el celestial, Jesús obedeció a Dios y a través de su sacrificio trajo el regalo gratuito de justicia y la vida eterna de Dios para el hombre. Por eso dicen en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa comunión que no existía, Cristo la volvió a hacer posible. En Cristo Jesús todos serán vivificados. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es hermoso saber que desde el principio ya Dios tenía un plan de redención para el hombre. Dios sabía que íbamos a fallar, porque Dios no hizo robots. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios va más allá. Y Dios ya tenía planes de redención. Y como yo siempre digo, quizás usted y yo vemos la situación que tenemos delante y nos desesperamos y nos sentimos preocupados por las situaciones que se está viviendo, pero Dios ve más allá. Y por eso es bueno que confiemos en su palabra y confiemos en su amor, en su bondad, en su fidelidad. Ya aquí desde el principio Dios está demostrando cuán grande amor tiene para la humanidad. Desde ahí, desde que el hombre cae, ya tiene una promesa de redención para el hombre, que se cumple en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor del Padre, que se hizo posible esta comunión, restituir esta comunión a través de Jesucristo, que es el segundo Adán, que es, como decía el título de la lección, que es a través de Él que nosotros recibimos redención y se restituye la comunión entre Dios y los hombres. Por eso ahora no tenemos miedo a la voz de Dios, no tenemos miedo a estar en la presencia de Dios. Cuando cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y podemos ir acercándonos confiadamente ante su presencia por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya esa comunión Cristo la restableció a través de su sacrificio. Ese es nuestro amado Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que hayan disfrutado esta hermosa lección, que haya sido de bendición para sus vidas, y les invito a que sigan estudiando la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo.